Este móvil cuesta 169 euros. ¿Qué podemos esperar por este precio? ¿Podrá competir? Pues ya te adelanto que lo va a tener muy complicado. Realme C33, la apuesta de la firma china por la gama de entrada. Ojito que este móvil tiene algunas cosas que me han cabreado. Pues ¿qué tal estáis? Todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Y hoy viene un teléfono de esos que hacía mucho tiempo que no pasaba por el canal, pero que tiene un tipo de usuario muy específico. Al final del vídeo te diré solamente los usuarios que deberían comprárselo porque es muy específico. Realme C33, comenzaremos por el apartado estético. Ya te digo que voy a ir muy rápido porque es un teléfono que no tiene mucho que analizar. El apartado estético posiblemente sea lo mejor. Estamos ante un teléfono bastante bonito, en mi opinión, muy atractivo, pero sobre todo muy diferente. Nos llama mucho la atención esta trasera brillante en este color dorado. También tenemos un azul y un negro, sobre todo la predominancia de los sensores de cámara, que después hablaremos de ellos, pero luego tenemos cosas en el diseño que no entiendo. Tenemos fabricación en plástico, que ok, es, bueno, pues ok, admisible, ¿vale? No se siente mal, está bien por el precio que vamos a pagar, pero por ejemplo, aparte de tener jack de 3,5, que lo puedo entender, tenemos micro USB, y yo esto de verdad que me cabrea mucho. ¿Por qué? ¿Por qué le ponéis micro USB? Por mucho que cueste poco dinero en 2022, USB-C sí o sí. Así que, en fin, no lo entiendo, pero tenemos USB-C. Por lo demás, un teléfono bastante ligerito en general, porque está fabricado en plástico. Y tampoco me ha gustado que en el frontal tenemos, primero, un notch tipo gota, que, oye, podría ser hasta pasable. Pero sobre todo tenemos marcos de pantalla bastante generosos. Es verdad que es un teléfono barato, pero tenemos otras alternativas que aprovechan mejor el frontal. Que lo sepáis, el diseño es llamativo, pero lo del micro USB no se entiende. Apartado del hardware muy rápido porque es un teléfono bastante justito en cuanto a potencia. Procesador de Unisoc, el T612, que no lo conocía, 3 o 4 GB de RAM, 32, 64 o 128 de almacenamiento y ampliación con micro SD. A España llegarán únicamente las dos últimas versiones, 64 y 128, y únicamente 4 GB de RAM. Evidentemente es un teléfono 4G, no tenemos 5G como podíamos esperar por el precio. Se me olvidaba deciros, lo meto en este apartado, que tenemos lector de huellas y reconocimiento facial. El reconocimiento facial funciona bien, pero el lector de huellas en el lateral, por cierto, funciona de manera justita, ¿vale? Tenemos que poner el dedo de cierta manera para que lo reconozca, así que yo os recomiendo utilizar mejor el reconocimiento facial. Y el rendimiento os podéis imaginar que es bastante corto. Únicamente este teléfono está dedicado a tareas del día a día, redes sociales, alguna página web y poco más. Para la típica persona que quiere un uso hiper básico, si pensáis en jugar y demás, ya os digo yo que no va a ser suficiente. La batería, pues mira, un apartado bastante positivo, tenemos 5000 mAh, únicamente 10 vatios de carga rápida, pero el rendimiento está muy bien. Es el típico teléfono que podríais sacarle 2 días perfectamente si sois un usuario muy básico y además con la pantalla que ahora veremos, pues no traga mucho. Hardware muy humilde, como veis. Vamos rápido con uno de los primeros apartados multimedia, como es la pantalla. Ya os he dicho que está bastante mal aprovechada, pero es que luego tenemos 6,5 pulgadas, un panel LCD, pero únicamente resolución 720p HD+, más concretamente. Yo esperaría Full HD, vale, es una pantalla que está dedicada a cierto tipo de usuarios, pero oye, HD se nos queda corto en esta diagonal. Evidentemente 60 Hz y la calidad, como estáis imaginando, es bastante justa. Tenemos ángulos de visión reguleros, muy poquito brillo, pero bueno, una pantalla es suficiente para lo mismo que te he dicho antes: redes sociales, leer alguna página web, ver algún vídeo esporádico y poco más. Y el audio, pues tenemos un altavoz en la parte inferior que se escucha de manera correcta. El punto positivo es que tenemos jack de 3,5, que si para ti es importante, pues ahí lo tienes. Y una cosa que me ha sorprendido ha sido el apartado del software, porque tenemos algo diferente. En este caso Android 12, bien, pero luego tenemos Realme UI S Edition, que yo no la conocía personalmente, me la acabo de encontrar en este teléfono, pero el resumen rápido es que es una versión simplificada de Realme UI, es decir, menos pesada, con menos opciones y con bastante menos personalización de lo que encontramos en teléfonos de Realme. Básicamente es una versión muy simple, ¿vale? Incluso no tenemos los gestos de pantalla, o al menos yo no lo he encontrado, y realmente está enfocado a aquellos que quieran un uso muy simple del teléfono. Se mueve bien, se mueve ok para lo que tenemos, pero ni mucho menos en la optimización que tenemos en otros teléfonos Realme, así que lo sepáis. Y vamos rápidamente al apartado fotográfico de este Realme C33, que ya te adelanto que es testimonial, en este tipo de teléfonos suele pasar, y me ha llamado la atención porque en la parte trasera tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, que no está mal, pero luego tenemos un sensor VGA que creo que está enfocado un poco a la profundidad.
será, no lo sé, no lo he encontrado muy bien, pero vamos, es un sensor totalmente inútil. La fotografía, pues te voy a poner 2 o 3 ejemplos porque no tiene más. Con buenas condiciones de luz podéis sacar fotos medianamente decentes, pero yo no usaría esta cámara ni mucho menos cuando estemos en interiores y mucho menos de noche, ¿vale? Así que yo creo que ni os la voy a enseñar de noche porque el resultado es bastante justo. De día, pues oye, más o menos salva el paso. Y el selfie es más o menos lo mismo, tenemos 5 megapíxeles y un resultado muy justo. La fotografía en este teléfono es solamente para usos muy concretos. Y rápidamente hemos llegado a las conclusiones. Como veis, una review que no tiene mucho más, pero te voy a decir para qué tipo de usuarios va dedicado este teléfono, porque evidentemente tiene su público. Pero antes te digo el precio oficial porque hay una oferta. Solamente durante este mes de octubre costará 149 euros la versión de 4 y 64 GB y 169 en la versión de 4 y 128. Después subiremos los precios y nos quedaremos en 169 para la primera versión y 189 para la segunda. Yo sinceramente te recomiendo la versión de 128 GB por muy usuario básico a lo que puede dedicar este teléfono, porque a nada que grabes, bajes aplicaciones y demás se te puede llenar, así que lo sepa. Y ahora sí, ¿para qué tipo de usuarios está dedicado este Realme C33? Que casi no lo digo. Pues única y exclusivamente para ese tipo de personas que quieren un smartphone y con un uso muy básico. WhatsApp, algunas redes sociales, navegar un poco por internet, ver algún vídeo y ya está. El típico teléfono, por ejemplo, pues para tu abuelo o tu abuelo que no quiere complicarse la vida, para un usuario que no quiere nada extraordinario, para este tipo de usuarios va este teléfono. Pero aún así es un móvil que lo va a tener complicado porque tenemos otros rivales, por ejemplo de Xiaomi o incluso de la propia Realme, que son un pelín más caros, pero nos ofrecen bastantes mejores especificaciones y bastante mejor rendimiento. Pero oye, dime en los comentarios qué te ha parecido y lo más importante, aquí te dejo más móviles Realme, estos son más interesantes, ya te lo digo, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!